tu canción. Se hace amarga la sal del recuerdo. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Andrea Fontana. ¿Cómo estamos? Es ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué lindo tema para recibirme. Sí, Malena, maravilloso, ¿no? Es un tema que, bueno, que me pega, me toca muy fuerte y muy de cerca, bueno, porque mi hija se llama Malena por el tango Qué también. grande. Ujú. ¿Cómo está Malena? Está grande, está enorme, está, bueno, terminando la facultad este año, el Ujú. cuarto año de Uh, facultad y Mirá bien, bien, muy vos. bien. Pasan los años, ¿eh? Pasan los años. Uf, uf, cómo pasan los años. No me digas, no me lo digas, que ya, como lo decimos siempre, pasa cada vez más rápido. Claro. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecimos hoy? Bueno, muy bien y con un buen tiempo, por fin un buen tiempo, eh, Ajá. lindo para esta época, así Mirá que vos. no nos podemos quejar. Bueno, acá también está muy lindo después de unos días así medios, muy inestable este noviembre, ¿no? Bueno, sí, ha sido muy, muy lluvioso tanto octubre como noviembre que no es tan normal y bueno, afecta también a la provincia, ya lo decíamos la semana pasada, Ujú. está bastante complicado con el tema de las lluvias y las inundaciones. Claro. Y los productos, debido a eso también, los productos del campo se vuelven más caros, No, claro, sí, lamentablemente, sí, ¿no? sí. Es un problema para todos. Totalmente, totalmente. Bueno, inundaciones en algunos lugares, impresionante, impresionante. Sí, impresionante. Y no paran las lluvias, es Bueno, increíble. bueno. Contame qué me vas a contar hoy. Bueno, tenemos cosas muy interesantes, espero que les resulte también a ustedes interesantes, porque bueno, a mí me fascinó buscando ver de qué podíamos hablar. Em, no es que no haya cosas interesantes el día 12. Hoy es 12 de noviembre, estamos casi a mitad de mes y esta Ujú. semana llegamos a mitad de noviembre, rapidísimo pasa. Sí, 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 sí. Y, bueno, tenemos, por ejemplo, que hoy quería rendir un poco de homenaje al ballet, porque hoy es el Día Mundial del Ballet, No me... pero hoy específicamente este año 2025, sí. Ajá, mirá vos. Día Mundial del Ballet. Mirá vos. Del ballet, 12 de noviembre. En realidad es un día, ¿por qué digo este año 12 de noviembre? Porque es un día que se va moviendo en fechas, no se celebra un día específico Ajá, cada año, pero este año tocó 12 de noviembre, mirá por vos. ejemplo. Ajá. Como les decía, es variable del calendario y depende de la organización. Este evento, este Día Mundial, se celebra desde 2014, es decir, Mirá vos. hace 11 años, y esa primera edición se celebró un 1 de octubre, por ejemplo, como Ajá, para comentarles que... Y en este caso estamos hablando del ballet, ballet clásico, lo que se llamaría ballet clásico, ajá, ajá. que a pesar de lo que mucha gente piensa, la palabra ballet no proviene del francés, sino que en realidad es una derivación de un término italiano, de balletto, Ujú, ujú, ¿no? Y que es el balletto es el diminutivo de la palabra ballo, que en ujú. italiano significa baile. Y Claro. bueno, entonces empezaron a utilizar la palabra ballet a lo mejor porque se popularizó más, popularizó es una forma de decir porque es una forma de baile bastante elitista, si se quiere, Ujú, ¿no? Se popularizó en Francia, ujú. eh, por ahí, por eso se le dice ballet y no Claro. balletto. Y no Pero baile, bueno, baile, claro. baile, claro. Sí, 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 Bueno, ballet, pero ahora viste sí, que se lo denomina como baile clásico, ¿no? También baile clásico, claro, eh, sí, es acá más en nuestro popularizado. país, Sí. claro, sí, Ujú, sí, más mm, popularizado, se ujú, ha tratado de llevar este arte, porque es ujú.
artes imprescindibles para nosotros sí, a todos los públicos, en realidad siendo Claro. funciones especiales o funciones para todo público, Mm, gratuitas incluso en varias circunstancias, en varios bien. eventos. Sí, 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 sí. Así que bueno, por un lado eso, pero por otro lado yo encontré una historia muy interesante que quería traerles, espero que les resulte tan interesante como a mí, Ajá. porque a pesar de lo que les voy a contar, que uno podría estar pensando que ocurre no sé, a lo mejor en el siglo XVIII o en el XIX, no. Uy, estoy teniendo un problema. Bueno, ahí. Eh, mm, a pesar de lo que mucha gente puede pensar cuando escuche la historia, Ajá. que se podría pensar que ocurre en los siglos XVIII, XIX, como habíamos mencionado, en realidad sucede en el siglo XX, y termina en la primera mitad del siglo XX. Ajá. Y voy a hablar de un personaje impresionante que hasta León Gieco le rinde homenaje en una canción. Mira vos. ¿Quién es? Le, Voy a empezar leyendo un parte policial. A ver, El a ver. parte policial que difundió la agencia de noticias argentinas, la agencia Noticias Argentina, el mismo día de su asesinato, entre comillas. Ajá. Se los leo. En su ley, de acuerdo con su propia vida, cayó esta madrugada frente a una nutrida comisión policial el bandolero con ribetes románticos, Ah, quizás el último de su clase, en un rancho donde había establecido su guarida en unos campos de San Pedro de Atuel, departamento de General Alvear Mendoza, tuvo un encuentro con la policía. Así rezaba el parte policial y así terminaba la historia del último bandido rural, mm, recordemos la sí, canción de León Gieco, Bandidos Rurales, claro. y comenzaba la leyenda del Robin Hood argentino. Ujú. Una leyenda que tuvo una vida de fugas, amores, lealtades, rebeldía y que nació entre los algarrobos y el polvo de campo santafesino, que creció en el sol de la pampa y se perpetúa en un rincón de esa Mendoza que lo vio morir. Y además hay un altar que lo venera como un santo pagano. Mira vos. Así, esta es la historia de Juan Bautista Bailoreto, Mira vos. Muy que interesante. además, sí, 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 no, pero te cuento, Sí, Bailoreto, el nombre a lo mejor le suena, en sí. realidad el apellido original se escribía, hablando de ballet, no tiene que ver, Sí, porque Bailoreto, el apellido original, se escribe con B corta, claro. pero en realidad fue conocido por Bailoreto con B larga. Ujú. ¿Por, por qué? Porque él utilizaba algunas prendas o tenía tatuadas, en realidad tenía tatuadas las iniciales JB, B Ajá, larga, ajá, porque en realidad su nombre completo era Juan Bautista, pero claro. bueno, pasó a la posteridad como Juan Bailoreto con B larga, Mira vos. que además nació un día 11 de noviembre, es decir, un día como ayer, de 1894 en Colonia Los Algarrobos, en Carlos Pellegrini, Santa Fe. Y como te decía, hijo de inmigrantes italianos, Vittorio, en realidad Ujú. Vittorio Bailoreto y Teresa Bondino, Ajá, y en una familia de 6 hermanos. Pero claro, su historia nació a fines del siglo XIX, es decir, su historia transcurre, sus primeros años transcurre en una época de Argentina bastante complicada porque estaba presidida en esos años, en sus primeros años de vida, por Luisa Peña y claro. José Evaristo
Uriburu, en medio de una grave crisis económica, ¿cómo no? Claro. Cuando hablamos de Argentina, no Hablamos de graves podemos más, crisis económicas. Sí. no podemos más que hablar de crisis económica. En este caso, esta comenzó en el año 1890, Ajá. claro, y cómo no, como siempre, alteró la vida cotidiana de muchos sectores populares. Y bueno, justamente esta situación de crisis era especialmente difícil para familias campesinas e inmigrantes, ¿no? Bueno, que tenían que lidiar cotidianamente con la precariedad y la falta de oportunidades, como siempre ocurre. Además, estaba el tema de que de la expansión agrícola, Agrícola, perdón, claro. la expansión agrícola impulsaba grandes cambios en ese momento y además era una época que se empezaban a alambrar todos los campos, ¿no? Ujú, Se multiplicaba así la producción de trigo y bueno, en Argentina se consolidaba este modelo que nos caracterizó desde entonces, el modelo agroexportador y al que nos quieren volver ahora en estos tiempos, que bueno, como yo decía, estamos bastante más modernizados que en muchos países a los que queremos parecernos, entre comillas, ujú. porque te cuento, hablando de esto, hace unos poquitos días leí una noticia en el diario Sí. alemán que a partir de ahora, de estos días, se podría tener, mira vos, recién ahora, a partir de estos días, se podía tener en una aplicación en el celular el carnet de conducir. ¿Qué me contás? Mira vos. Cosa que nosotros ya Ah, tenemos de hace- varios años, sí, 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 sí. nos quieren volver al modelo agroexportador. Bueno, volviendo a principios del siglo XX, en el modelo, a los inicios del modelo agroexportador, las transformaciones de este modelo, claro, ¿de qué forma? Se realizan todos los cambios, como siempre, con muchas y duras condiciones laborales y Ujú. además era muy habitual el trabajo infantil. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, Juan Bautista Bailoreto abandonó la escuela para colaborar en las tareas de campo Ujú, porque la necesidad los obligaba a dejar la escuela a pesar de que era gratuita, ya había traído Sarmiento el modelo de educación gratuita. Bueno, ujú. este niño de 10 años, Juan Bautista Bailoreto, tuvo que dejar la escuela para poder trabajar en las tareas del campo y así poder mantener una familia de 6 niños. Él era el segundo, es decir, su primer hermano también tuvo que salir a trabajar. Es así que la madre de Bailoreto murió en 1907, él apenas tenía 13 años, pero tuvo que hacerse adulto. Fue Claro. changarín, mozo, alambrador, comerciante. Él vestía siempre a lo gaucho, era, se podría decir, un tipo buen mozo, porque era Sí, alto, tenía ojos claros y bueno, vestía con camisa negra y pañuelo blanco. Y además tenía fama también, o con el tiempo tuvo fama de mujeriego. ujú, ¿Qué pasó? Él hizo el servicio militar también, porque en esa época era había servicio militar obligatorio. Este servicio militar le permitió o hizo que conociera el uso de armas, ¿no? ah, Porque en la ajá, instrucción militar, como los niños de hoy o los jóvenes de hoy no lo saben, pero cuando era obligatorio tenías que aprender a claro, usar las armas. claro. Este, entonces,
¿qué pasó? Su vida, hasta ahí todo bien. Era un hijo de inmigrante más que se buscaba la vida, que trabajaba, que hizo el servicio, que se integró a la vida argentina al haber nacido acá, era argentino. Eh, pero ¿qué pasó? En 1919 su vida cambió por completo. Estaba viviendo en La Pampa, en la provincia de La Pampa, en la localidad de Eduardo Castells, y resulta que se enamoró de una mujer con tan mala suerte que también la pretendía el comisario Elías Turco Faraj. Mirá vos. ¿Y qué pasó? Claro. Sí, pretendían la misma mujer. ¿Y Claro. qué pasó? Resulta que un día apareció muerto este comisario. Ajá. Y entonces, claro, ¿A quién culparon? ¿a quién culparon? Claro. Bueno, A claro, Bairoleto. a nuestro personaje. Claro. Lo persiguió la policía, lo persiguió, los diarios publicaron su retrato. Si ustedes lo googlean, pueden ver además afiches con la búsqueda de este personaje. Pero la cuestión es que decidió entregarse. Unos meses después, él decidió entregarse con la promesa de un juicio justo y con el pedido de que no lo mataran. Claro. Bueno, es así. Hasta ahí bien cumplió con su deber cívico, estuvo preso un año en Santa Rosa, La Pampa, y luego de un año incluso fue absuelto por haber actuado en defensa propia. Claro, cuando salió de la cárcel ya no era el mismo Bailoreto, el mismo ciudadano común que habíamos conocido, porque este hombre en una cárcel Mm, además había conocido la injusticia y claro, ya no iba a volver a ser el mismo de siempre. sin duda. Bueno, él intentó volver con esta mujer, fue a buscar a su amada, Dora se llamaba esta señora, pero Ajá. resulta que ya estaba en pareja con otro hombre, así que con el corazón destrozado decidió irse para siempre y buscar otros rumbos. Y bueno, el campo se convirtió en su escondite y escenario, por eso lo de bandido rural Claro. que, claro, empezó a convertirse en una persona que robaba robaba, según él, a los usureros Ujú, para devolvérselo, por eso le dicen el Robin Hood argentino, lo que robaba se lo devolvía a los peones que trabajaban de sol a sol para ujú. poder regalar, para poder pagar sus deudas. Y además dicen que regalaba caballos a los niños para que pudieran llegar a la escuela. Claro. Recordemos que en esa época por ahí las escuelas podían quedar muy lejos, ¿no? Ujú, Y muy lejos digo que los niños podían estar caminando varios kilómetros para llegar a la escuela, porque en las escuelas rurales no había muchos caminos tampoco, claro, claro. principios del siglo XX. Bueno, les quedaba lejos, así que empezó a repartir lo que robaba. Es así, además, que su figura empezó a confundirse y a compararse con otros bandidos rurales. Acá tenemos que mencionar a Mate Cocido y a Isidro Velázquez, cuya historia, bueno, en Ujú, algún otro momento contaremos, y colaboró con ellos en uno de los grandes robos de ese siglo, el gran robo a la Forestal. La Forestal era un emporio maderero y era una especie de símbolo del abuso patronal en La Pampa. claro. Este, y ese atraco, que fue el más grande, parece que lo convirtió, ahí sí, lo convirtió en una figura, en el Robin Hood de las Pampas,
y en un bandido difícil imposible de atrapar, era como imposible de atrapar. También un poco porque la gente lo quería y le iban diciendo, él se Claro, escapaba siempre, lo porque le iban alertaban. diciendo, mira que la policía está Eh, cerca, es como que le ayudaban a escapar, entonces no lo atrapaban nunca, estuvieron varios años detrás de él y varios años prófugo. ujú, Pero llegamos a fines de los años 30, cuando este hombre, Juan Bautista Bailoreto, conoció en Mendoza a Telma Ceballos, ujú, una hija de campesinos de San Luis, de la que se enamoró. Y ambos se instalaron en Colonia San Pedro de Atuel y él adoptó un falso nombre, Francisco Bravo, para poder instalarse y trabajar tranquilamente. Se convirtió ahí en un trabajador, se hizo hombre de familia porque tuvo dos hijas con esta mujer. ujú. Y él quiso vivir la vida tranquilo, se convirtió nuevamente en un trabajador de la tierra, sembraba tomate y trigo y cuidaba de sus hijas y de su mujer. Y durante un tiempo estuvo su vida en familia, en calma, su familia fue además su refugio. Pero este aquí que, bueno, lo traicionaron porque la policía lo seguía buscando y su Claro. cabeza tuvo un precio. Uf, Era un trofeo para la policía, su cabeza. Es decir, él, no que le cortaran la cabeza, no sí, es sí, una sí, sí. forma de Sí, decir. sí, sí, sí. Un viejo compañero llamado Vicente El Ñato Gascón Ajá. fue arrestado, pero bueno, no es que lo traicionó porque sí, sino que además fue torturado. Lo arrestaron y lo torturaron. Y entonces para salvarse accedió al pedido de la policía de revelar el paradero de Bailoreto. Claro, lo Y entregó, lo entregó. Ah, lo entregó, sí, pero bueno, hay que ver las condiciones en no, que lo totalmente, entregó, ¿no? totalmente. No, sí, Porque, bueno, hay que verla en esos años, la tortura como era, después tuvimos los años 70, en que la dictadura militar también torturaba, y hay que claro. ver también cuántas personas habrán de las torturadas, también habrán entregado compañeros, Sí. pero bueno. Sí. Antes, entonces, ese día del 14 de septiembre de 1941 fue este parte policial que yo les leí al principio, que Ujú, dice que, bueno, que estaba dentro del rancho donde vivía, claro, le pidió a su mujer y a sus hijas que cuidara de sus hijas, que se fuera de ahí y él solo adentro, sabiendo que ya no tenía escapatoria porque era cerrado ese círculo con la policía, se disparó en la cabeza. La policía se arroga, el decir se arroga, el para haberlo sí, el atrapado. haber asesinado, el haberlo atrapado y asesinado, lo cierto es que según su mujer y según otras versiones, él se disparó para no terminar atrapado, justamente. Sin duda. Tenía apenas 47 años. Ujú, Y bueno, la historia es que hay como les decía al principio, un lugar de peregrinación. Mucha gente incluso va hasta de rodillas a pedirle cosas. Es una especie de Gauchito Gil, mirá otro vos. personaje que también existió y ahí en Mendoza fue velado incluso en la Biblioteca Popular Sarmiento de General Alvear, es decir, que fue velado públicamente Ujú, y había campesinos, obreros y anarquistas que lo despidieron como un héroe. mirá Y vos, dicen que no fue un funeral, que fue una consagración de su persona. mirá vos. Así es que tenemos a este personaje, a este Qué lindo. justiciero
ejemplo, bandidos para algunos, justiciero para otros, el Robin Hood de la Pampa Argentina. Bueno, Este personaje. qué interesante, ¿no? Porque, bueno, la historia de Bailoreto es una historia que se conoce, pero ¿sabes Mm, qué me resulta interesante de este relato mm, tuyo, Andrea? Que mm, muy bien rescatás el contexto, ¿sí? ujú, El contexto de esa Argentina de principios del claro, siglo XX, de la década infame, mm. y de la situación de pobreza absolutamente Al- extrema y de este, explotación que de vivía, explotación, sí. mientras, digamos, los hijos de los ricos argentinos gastaban sus platas o la plata nuestra en París, Ujú. en fiestas interminables. La fortuna se derrochaba allí, Sí, aquí había gente explotada, ¿no? El sí, sí. contexto era tremendo, ese es el tema, ¿no? Tal cual, como que había una brecha inmensa Sí, sí, entre sí, sí. una clase y la otra, en Ujú. fin. Y tiene Bueno, toda su explicación y por qué lo claro. convierten también en héroe a No, Bailón, ¿no? totalmente, ¿no? Pero bueno, pero es interesante porque aún hoy, ¿cómo son las cuestiones ideológicas, ¿no? Uno piensa esto, ¿no? Porque aún hoy todavía uno escucha algunas barbaridades, ¿no? Como Mm, decir, como el trabajo infantil, ¿no? ujú, Uno tiene que saber que el trabajo infantil viene de eso, viene ujú. de la explotación, básicamente. Claro, sí, tal ¿Eh? cual. Y que sigue existiendo hoy en día, lamentablemente, a pesar de todas las Ujú. medidas, entre comillas, lo voy a decir, no sé hasta qué punto, a nivel mundial hablo, No, sin ¿no? duda, sin duda. Pero Sí, sí, con sí. una reforma laboral que nos quieren llevar también ahora hacia atrás, porque digamos, yo no estoy en contra de una reforma laboral, me parece estupendo, hay que actualizarla y modernizarla porque los trabajos de hoy en día ya no es como antes, ¿no? Hay un cambio Absoluto, en totalmente. la Sí, estructura laboral sí, total. sí, sí, Tampoco hace falta, como decíamos, en algunos momentos cumplir 8 horas las personas que trabajan en oficina, por ejemplo, claro, con que el trabajo esté hecho en término y forma. Alcanza, no hace falta. Para mí, hoy en día, los chicos, de hecho, los jóvenes, no quieren estar 8 horas sentados en una oficina como claro. podía ser antes. Sí, Otra cosa distinta es el trabajo en una industria o el trabajo en el en campo. el campo, Ujú. ¿no? Pero hay otras nuevas formas de trabajo que, bueno, que Mm. hacen necesaria una reforma laboral, pero con leyes que quieran llevarnos y retroceder Sí, sí, hacia sí. atrás, no, la verdad que no, hay que avanzar, No, sin eso sí. duda, sin duda. A mí, te digo, yo comparto eso con vos, ¿no? Mm, mm, Necesitamos una actualización. Yo cuando veo, mm, cuando los vi esta semana a mm, Cavalieri, a toda esa mm. gente, Sí, que no laburó nunca, Andrea. que sí, 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 Digo, sí, sí. hay que hacer una reforma laboral, ¿no? Sí, sí, sí. Esa Sí, sí, gente que, pero sí, porque sin esa sacar gente, derechos, sino no, totalmente, incluyendo, totalmente, ¿sí? sino incluyendo a la gente que no tiene derechos, porque Claro, hay claro, una persona el otro día me contaba que trabajó 30 años, 35 años y nunca vio un recibo de sueldo, por claro, ejemplo. totalmente. Pero, Y por eso lo- también el tema de la jubilación o de la claro, claro. jubilatoria, ¿no? Porque te Porque dicen, no, yo sí. lo que digo es eso, ¿no? Porque, digamos, en línea con lo que venimos hablando, Mm. esa dirigencia en particular, Mm, que estuvo con todos los gobiernos, ¿sí? mm, Con los de facto, con los sí, democráticos, sí, siempre totalmente. estuvieron. Sí, siempre Este, arreglaron por este, cuestiones que lo- les interesaban. o sea, Totalmente de esa acuerdo. gente, vacaciona en las islas griegas, ¿viste? Mm, mm, Entonces vos no entendés nada, decís, bueno, basta. mm, O sea, basta de mm, algunas cuestiones, ¿no? Que son realmente terribles. Por supuesto, mm, sin a resignar derechos, ¿no? Por supuesto. mm, ¿Sí? Bueno, qué interesante, ¿eh? mm, La verdad que muy, muy, muy lindo. mm. ¿Tenés un poemita o no? Tenemos Sí. y esta vez vamos a rescatar una escritora, una mujer, porque
cada vez que podemos traemos a las mujeres que siempre han sido relegadas en el tema de la escritura. Ujú. Eh, Así que bueno, una mujer escritora que recibió un premio Cervantes y que nació un 12 de noviembre de 1941, justamente el año que murió Loreto, pero ella nació un 12 de noviembre en Montevideo, es decir, es uruguaya, pero Ajá. tuvo que exiliarse con la dictadura uruguaya y desde entonces vive en Barcelona, en España. Y bueno, fue incluso traducida a más de 20 lenguas, incluida el yiddish y el coreano. Y bueno, es la única escritora, Cristina Peri Rossi, es la única escritora vinculada con el boom latinoamericano. Mira vos. Y, y bueno, así que vamos con un poema de ella, Sálvese quien pueda. Dale, vamos, lo escuchamos, lo escuchamos. El capitán gritó, sálvese quien pueda, y yo, sin pensarlo más, me lancé al agua, como ávida nadadora, como si siempre hubiera estado esperando ese momento, el momento supremo de soledad en que nada pesa, nada queda ya, sino el deseo impostergable de vivir. Me lancé al agua, es cierto, sin mirar atrás. De mirar, quizás no me lanzara. Habría vacilado mirando tus ojos grandes tristes. Siniestros remordimientos me hubieran impedido ya saltar al espacio, tocar la fría humedad del aire, el nocturno relente y caer como recién nacida en la flotante superficie del bote, donde todo habría de continuar no se sabe a dónde. Si hubiera mirado atrás, tus grandes ojos tristes, la vela suspendida, los cabos sueltos, las cámaras anegadas como los recuerdos salados del mar. Si hubiera mirado atrás, tus grandes ojos tristes, la vela mística suspendida, los cabos sueltos, las cámaras anegadas como los recuerdos salados del mar si hubiera mirado atrás. Sálvese quien pueda, gritaba el capitán, de haber mirado, de haber vuelto los ojos como Eurídice, ya no podría saltar, pertenecería al pasado, anclada entre las redes del barco. Tu capitán, el moho de las sillas, los versos que consumíamos en las noches de vigilia, tu pereza de saltar, tu vergüenza de correr, atrapada entre las hermosas lianas de los versos preferidos. ¿Acaso no hubiera respirado más el aire salino, ni visto aparecer el sol? Era un caso de vida o muerte. Sálvese quien pueda, había gritado el capitán. La vida era una hipótesis de salto, quedarse una muerte segura. Cristina Peri Rossi. Qué lindo, ¿eh? Maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Bueno, Ay, no, no te estoy escuchando. hola, No, hola. ¿Ahí me escuchás? ahora sí, Ahora ahí ahí sí. está. Digo, excelente, muy lindo, realmente. Bueno, Muy buena escritora. Este, sí, digo, nos vamos a encontrar la próxima semana, ¿sí? la próxima semana. Así es, José Luis. Un saludo, un abrazo a los oyentes para vos y bueno, nos Ujú. vemos la próxima semana. Que tengan una buena La semana. semana que viene, bueno, ya vamos a estar transitando la segunda mitad de noviembre, ¿no? Así es, sí, 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 impresionante. Impresionante, bueno. Sí, Mira que acá Roberto nos pide un tema
que Ujú. viene bien, de Piazzolla, ¿sí? Ay, qué lindo, me encanta. Junto al polaco Goyeneche, Chiquilín de Bachín, ¿no? Chiquilín de Bachín. Así que, bueno, Bueno, viene muy bien para el cierre. Que tengas una linda excelente. semana, ¿eh? Que tengas una linda semana. Igualmente, igualmente, che.